Son las 8:04. Damos la bienvenida a la ex viceministro del Interior, académico y analista Felipe Abril. Quisiéramos conocer, Felipe, su visión, su lectura sobre el caso Sinohydro, probablemente el más importante que hoy en día se está ventilando en Ecuador, con sesiones judiciales que se empezaron el día de ayer y la conspicua presencia del expresidente y ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a la gente que nos escucha y nos ve en Antena 1. El tema es un tema relevante porque llega a ser un segundo mandatario que está involucrado en temas de corrupción, acusado al menos de temas de corrupción. En el caso de Rafael Correa ya fue sentenciado. Hay un segundo mandatario como Jorge Glass que está sentenciado y cumpliendo además su sentencia. Y hay varios ministros de la época del correísmo que han sido sancionados también. Sin embargo, yo puedo comentar los temas de análisis de lo que se ha dicho en lo público, lo que ha dicho también el abogado del expresidente Lenín Moreno, y deja algunas dudas sobre el accionar de la fiscalía en cuanto a su acusación. No me parece que tiene elementos importantes para acusarle directamente al expresidente. Primero, por un lado, por el mismo momento, los años en los que se dice se dieron las coimas, fue cuando no era ni vicepresidente ni presidente. Recordará usted que Lenín Moreno fue vicepresidente con Rafael Correa desde el 2009 hasta el 2013, cuando desempeñó sus labores por las discapacidades con los programas Manuela Espejo y las otras Manuelas, y por ello, al finalizar el periodo como vicepresidente, es nombrado como enviado especial de las Naciones Unidas, del secretario general de las Naciones Unidas para las discapacidades en Ginebra, las discapacidades y la accesibilidad. Ahí es cuando empieza su desempeño o su trabajo en Europa, en Ginebra, desde el año 2013, me parece que hasta el año 2016. Y es en ese periodo en el que la fiscalía le acusa de haber recibido coimas y por el caso Sinohydro. Debe ser la obra más grande que se ha realizado en el Ecuador en los últimos 50 años. Estamos hablando de alrededor de 3.000 millones de dólares en una obra de magnitud muy grande, que hoy tiene los problemas que hemos conocido públicamente, pero que en el caso de la tarea, digamos, de la investigación de la fiscalía, a mí me parece realmente débil en el sentido de que, siendo un proyecto de tanto dinero, de 2.300 o 3.000 millones, 2.300 inicialmente, y luego termina siendo como 3.000 millones con todos los ajustes de precios y demás según la información pública que se tiene. Entonces, estamos hablando de un proceso de contratación enorme, muy grande, y que tiene que ver con una coima que supuestamente recibe el ex presidente Lenín Moreno a través de una vajilla. Es lo que ha dicho la fiscalía, ¿no? Ha recibido una vajilla, ha recibido unos muebles de sala, y la hija habría vendido a uno de los contratistas unos cuadros pintados por ella, que es de lo que supe es artista, y entonces que están valorados en $1.000 cada cuadro. Si no estoy mal, si no recuerdo mal, el valor de los cuadros llegaba a los 10.000 o 20.000 dólares. Entonces, si usted suma todos esos valores, habla de una coima de unos 40, 50 mil dólares, exagerando. Se hablaba también, Felipe, perdón la interrupción, muy buenos días, de la entrega de unos departamentos en España. Así es, eso ya recuerdo que cuando era delegado mismo de las Naciones Unidas por los años 2015, 2016, esa noticia ya salió, y si mal no recuerdo ya había demostrado que tenía un contrato de arriendo sobre ese departamento.
pero en realidad yo no voy a hacer tampoco de abogado defensor de Lenín Moreno aquí, sino más bien un análisis comparativo de lo que podría realmente estar sucediendo con estas acciones de la Fiscalía, porque también tenemos un gran problema en el país que las instituciones de control, Fiscalía, la misma Contraloría, están siendo usadas permanentemente para un ejercicio político de persecución. Sin embargo, yo no voy a sostener esto en estos términos, pero sí me parece muy difícil, digamos, demostrar un caso cuando la fiscalía en otros casos ha demostrado, por ejemplo, la denuncia de el apoderado de Odebrecht en Ecuador, cuando se le acusó al ex vicepresidente Jorge Glass y ha terminado ya preso. Estábamos hablando de 130 millones de dólares en coimas. 130 millones de contratos que superaban alrededor de los 800 millones de dólares. Entonces, que tienen de alguna manera sentido en cuanto a la relación del poder que puede tener una persona para ejercer presión o recibir simplemente sobornos de parte de las empresas que quieren un contrato. Entonces, en ese sentido, me parece realmente muy débil, ¿no? Las otras acusaciones, también, digamos, el periodo, yo quiero volver sobre el tema del periodo, cuando Lenín Moreno estuvo en Europa, quien fue vicepresidente del gobierno del 2014 al 2017, fue el ingeniero Jorge Glass y fue delegado por el presidente Rafael Correa para los sectores estratégicos, en donde se enmarca el contrato de Sinohydro o Coca-Cola Sinclair. Entonces, ahí podemos hablar de que hay una vinculación directa al ser quien controlaba los contratos y que además en otros casos se había demostrado este ejercicio de presión por las coimas. Y obviamente ahí había, por ejemplo, el tío de Jorge Glass recibiendo maletas de dinero, hubieron fotos, hubieron incluso, recordará usted, de allanamientos donde se encontraba el dinero guardado en los tumbados por parte de gente cercana a Glass. Entonces, esto no existe en el caso de Lenín Moreno, pero de todas maneras, pues será él y su abogado quien tenga que defenderse y demostrarle al país que no ha actuado con dolo y menos recibido esos dineros. Pero creo que en relación con los otros casos que se han ventilado en el país de sobreprecios, de coimas y de corrupción, no hay contundencia por parte de la Fiscalía en este caso. Al menos a mí me quedan muchas dudas de que se contrate con el Estado 2.300 millones de dólares y alguien reciba, digamos, un ex vicepresidente, además, porque en ese momento no fue presidente todavía, entonces reciba una coima cuando ni siquiera tenía relación con la firma del contrato, no era Ahora, Felipe, hay muchísima información pública, sobre todo que se ha emitido desde el periodismo investigativo de Ecuador, que presenta que el caso o los casos de una manera mucho más eficiente que la propia Fiscalía. Basta revisar artículos de Plan B, como el que lleva el título Guía para entender el caso Sinohydro y de qué se acusa a Lenín Moreno y su entorno, o múltiples artículos que también escribieron Cristian Zurita, Fernando Villavicencio. La presencia de Lenín Moreno ha venido cargada de ciertos rumores que él mismo se ha encargado de difundir al reiteradamente señalar que no tiene ninguna relación con el gobierno. Se dice que habría algún tipo de arreglo en este país donde los límites de las instituciones son difusos. ¿Qué piensa usted sobre la presencia de Lenín Moreno? ¿Es un acto de responsabilidad de quién fue el primer mandatario y el segundo mandatario por muchos años, o se trata de una estrategia jurídica? Bueno, yo creo que siempre el hecho de presentarse ante el proceso judicial demuestra que no tiene ningún interés de fugarse, digamos, del caso, ¿no? De esconderse del caso, como sí ha pasado en otras situaciones, no solo en el caso de políticos, sino de cualquier otro ciudadano que busca salir del país y escapar de la justicia. Entonces, creo que esa es una muestra que él hace, que también tiene que ver, obviamente, con la estrategia jurídica, obviamente, para que la Fiscalía no pida medidas, por ejemplo, preventivas de prisión, y más aún al ser una persona con discapacidad,
que le resultaría realmente muy complicado estar en prisión con la situación que necesita atenderse médicamente. Entonces, creo que estratégicamente es importante para él estar presente y demostrar que está dispuesto a enfrentar el proceso judicial y así no dar paso a que la fiscalía insista en un pedido de detención digamos, en el tema de ponerse porque la fiscalía podría justificar que existe el riesgo de fuga y por eso se pide la prisión preventiva, ¿no es cierto? En este caso está presente, está, como él ha dicho, dando la cara y entonces no amerita, o por lo menos Evita así. eventualmente Sí, ponerse en la calidad de prófugo, situación que él tanto ha criticado en su par Rafael Correa. exactamente. Entonces, eso haría que la fiscalía no insista en un pedido de prisión preventiva, con lo cual él podrá defenderse en libertad, como bien se insiste siempre Ahora, en los aquí procesos también, judiciales. Felipe, se especula y se dice mucho de algún acercamiento, de cierta seguridad a la que habría alcanzado Lenín Moreno para retornar acá al país, una seguridad de que no sería juzgado o al menos condenado. Él ha aclarado que no tiene ningún acercamiento ni ha tenido conversaciones con el presidente de la República, Daniel Noboa, pero se puede pensar en una posibilidad de esta naturaleza, considerando la calidad, el nivel y la situación de la justicia ecuatoriana. Rosana, pensar en eso implica que el presidente de la República es el que manda la justicia. Y entonces ya estamos en otro nivel. Si él llegaría a acuerdos no sé, con la fiscalía o o con el tribunal que le juzgaría, podríamos estar pensando en ello, pero Hay que el mantener presidente aún de la el beneficio de la duda en estas Sin duda, Gustavo. situaciones que tanto se ha hablado a través de los medios de comunicación de la debilidad institucional, en este caso de la justicia. Sin duda, ese es un gran problema que tenemos como país, la falta de institucionalidad y de independencia de los poderes. Por eso el Ecuador no puede vivir, digamos, una democracia plena y en este caso debería dejarse que la justicia trabaje, la fiscalía demuestre las acusaciones y los jueces hagan un juicio justo, ¿no es cierto? Eso es lo normal, eso es lo que se esperaría. Pero en el Ecuador tenemos una gran presencia del poder político en las distintas instancias que deberían ser autónomas, independientes, y entonces ahí vienen todas las elucubraciones que se pueden presentar en ese sentido. Sin embargo, creo que lo más importante para el país es que este proceso se lleve de manera transparente y hay que decir con claridad, el proceso recién empieza. Estos casos generalmente duran algunos años y entonces podremos ver qué es lo que sucede en el camino. Sin embargo, hasta ahora, con los elementos que la Fiscalía ha presentado, yo tengo mis dudas. Como usted bien anota, Gustavo, hay trabajos periodísticos importantes que quizás incluso son elementos que la Fiscalía toma, porque ha tomado muchas veces información levantada por periodistas, entre ellos el propio Fernando Villavicencio, que en paz descanse. Entonces, claro que sí, los trabajos periodísticos de investigación en el caso de corrupción han sido, sin duda alguna, los que han llevado a los políticos a enfrentar procesos judiciales y en este caso podría ser lo mismo. Yo voy a también revisar esas informaciones que usted me ha indicado porque es relevante conocer. Sin embargo, decir con claridad que la colaboración eh, que yo tuve en el caso de como viceministro, pues fue cuando fue presidente de la República y esta acusación que tiene es cuando fue parte del correísmo, del gobierno de Rafael Correa. Justamente esto es un tema que quisiera preguntarle ya con una visión de hoy en día, del 2026, lo que piensa la gente, qué tan pertinente, qué tan adecuado es ese argot popular de que sin Moreno, sin Julio César Trujillo, nunca se habría puesto al fin del correísmo, que en las épocas en las que Moreno gobernó el país iba adquiriendo ya sus peores facetas. En realidad, la situación que se vivía, porque hay que volver a esos años, ¿no? Y a lo que se vivía, había ya un control absoluto de los poderes, de todos los poderes del Estado, había además procesos más autoritarios, no fue como el inicio del gobierno de Correa en el año 2007, 2008, cuando
cuando hubo una avalancha popular de respaldo y que sostenía ese gobierno para haber llevado a efecto una asamblea constituyente y tener una nueva constitución, que sin duda muchos la respaldamos ahora en el último referéndum, porque creemos que ahí está reflejada el avance en materia de derechos humanos y de la naturaleza. Sin embargo, como en este caso, pues estamos hablando de procesos que se dieron en ese momento en donde ya después de 10 años de gobierno, de 8 9 años de gobierno de Correa, se desvirtuó completamente ese ejercicio muy democrático que tuvo al inicio y derivó más bien en temas autoritarios, en intentos de encubrir precisamente la corrupción y las acusaciones que ya empezaron a darse sobre Jorge Glass, ¿no es cierto?, y sobre algunos allegados. Recuerde usted que hay algunos ministros en procesos judiciales, algunos fugados y otros que dieron la cara, como el exministro de Energía, Alexei, eh, o Alexis, se me va el apellido, pero él estuvo al Mosquera menos me un par de parece, años pero el primer preso nombre. y se le acusaba de haber recibido $1 millón de coimas de algún contrato. Entonces, y sí es relevante recordar que el propio Rafael Correa fue quien en los inicios de su gobierno le puso la denuncia a su ministro de Deportes, el esmeraldeño, el Comecheques, ¿no es cierto? Entonces, ahí había otra actitud, había una actitud de transparencia, había una actitud de buen gobierno, lo cual fue desvirtuándose con los años y terminó siendo un ejercicio más bien autoritario que en realidad mirábamos con mucha preocupación la posibilidad de que caminemos hacia lo que fue Maduro con Venezuela, ¿no? Entonces había mucho temor de parte de la gente que no seguía al gobierno de Correa, en el sentido de que digamos, vayamos a perder las libertades y en ese sentido, pues Moreno dio un giro al ejercicio del gobierno de Correa y abrió las puertas a un cambio en el proceso que en verdad podía haber continuado en la línea de lo que fue Venezuela y podríamos haber estado trabados en un sistema en el que no podíamos sacarle por el proceso electoral como pasó con Venezuela, que tuvieran que Esto de llegar. alguna manera justifica un grado de lenidad de la justicia ecuatoriana por lo que puede haber hecho Moreno en el caso Sinohydro. No le escuché bien, Si Gustavo. es que esto justificaría algún grado de lenidad de la justicia ecuatoriana por lo que Moreno pueda haber hecho en el caso Sinohydro. Bueno, creo que no justifica, yo esperaría que más bien cada proceso sea independiente y de accionar si es que el actor al que se le acusa tiene la culpabilidad, pues deberá cumplir con su pena y ser transparentemente procesado. Eso es lo que se esperaría en un ambiente democrático, en un país que busca además liberarse de grandes problemas que hoy tenemos, con una justicia entrampada, con una violencia tremenda que nunca hemos vivido en años pasados, y con una situación crítica para la sociedad en general, que no sabe qué es lo que va a pasar con el futuro. Y acá miramos cómo en Cuenca vienen a refugiarse mucha gente de la costa, escapándose de la violencia que se vive en esas zonas. Y Felipe, claro, quisiera preguntarle también, y perdone por la interrupción, sobre el otro gran acusado aquí en Ecuador, que no tiene ni de lejos una presencia pública como tiene Lenín Moreno, pero sí en el mundo empresarial. Se trata de Conto Patiño. Recordamos aún muy claramente allá por el año 2010, en una de tantas entrevistas que mantuvimos con Diego Delgado Jara, entonces un político muy activo, nos dejó un anillado de una publicación muy pequeña que se había dado en Quito, endosada por Fernando Villavicencio y otros investigadores, que tenía el sugerente título del sutil encanto de la Revolución Ciudadana. Lo leímos con interés y allí el personaje principal era Conto Patiño, con un largo historial de negociaciones en el área del crudo de Ecuador que de alguna manera se catalizó con el inicio del gobierno del presidente Rafael Correa. No sé qué tanto conoce usted sobre Conto Patiño, sobre la publicación en particular que le menciono, pero en todo caso, no solamente esa publicación, también Plan B presentan a Conto Patiño como el operador clave de Sinohydro, articulador de lo que le llaman Tesoro del Dragón Chino,
facilitador de pagos mediante la offshore Recorsa de Panamá. Esa lectura sobre Conto Patiño creemos que es fundamental que se tenga dentro del juicio, por supuesto que es lo más relevante, pero también una imagen que los ecuatorianos deberíamos tener clara en cuanto al rol que jugó en este y en muchos otros casos de corrupción. Sin duda, a lo que usted refiere, Gustavo, Fernando Villavicencio era un experto en el tema petrolero, porque él vino de ser sindicalista en Petroecuador. Ese fue su inicio, digamos, cuando apareció públicamente, y luego entró en la política, pero tenía mucha información, tenía muchos análisis y compartía información y análisis con varios periodistas que hacen investigación en nuestro país, como Juan Carlos Calderón, como Zurita y otros. Entonces, ahí pueden haber elementos sin duda alguna relevantes para analizar este caso. Personalmente yo no había escuchado de Conto Patiño, sino hasta que ahora surge en este caso. No era sin duda un tema en el que yo estaba involucrado. A mí me competía la gobernabilidad en el país, yo me relacionaba fuertemente con los gobernadores de todas las provincias y trabajaba en materia de prevención de conflictos y de gobernabilidad, tanto con organizaciones políticas como sociales. Pero este mundo del petróleo además es un mundo que conoce muy poca gente, hay muy pocos especialistas en el tema, y eso hace que incluso sea difícil, por ejemplo, nombrar a ministros, a gerentes de Petroecuador y gerentes generales y el resto, porque muchos de ellos ya tienen un pasado. Si tienen experiencias, porque tienen un pasado en algún gobierno. Entonces siempre hay las dudas de a quién responde, de si es que actuará con transparencia, si es que hará lo que el país necesita, y mucho queda en discusión sobre lo que se ha hecho en materia de petróleos. Por ejemplo, el campo Sacha, hablar de que no se ha invertido los recursos para que tengamos una mejor producción, y luego llegue un gobierno que quiere vender el campo Sacha o venderse a su propia familia, ¿no es cierto?, en donde sin duda alguna hay temas de corrupción de por medio. Entonces, como hay mucho dinero, Ecuador ha vivido desde los años 70 del petróleo, como en el petróleo hay mucho dinero, sin duda hay gente que está involucrada en estos actos buscando contrataciones que están obviamente reñidas con los procesos de transparencia. Entonces, creo que es relevante revisar esa información que usted ha indicado, Gustavo, para poder entender mejor el caso. Ahora, quizás regresando al caso de Sinohydro y al expresidente de la República, Lenín Moreno, él ha manifestado que esto no es más que una venganza de el correísmo por todo lo que hizo y las actuaciones que tuvo cuando asumió la presidencia de la República. Él ha insistido que efectivamente esto es una venganza, y entre los llamados a declarar dentro de este proceso está precisamente el ex vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel. ¿Qué expectativas se puede tener sobre esto? Yo creo que muchas, porque Jorge Glas era el responsable de los sectores estratégicos, Rosana, en esa época. Entonces, si alguien conoce del proceso de contratación con Sinohydro para la construcción de Coca-Cola Sinclair, debería ser el ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, y que hoy está ya varios años preso. Y obviamente lo que se esperaría es que toda la información que entregue sea sustentada, ¿no? Porque efectivamente Correa y todo su grupo allegado tiene digamos que una muestra definitiva de venganza con Lenín Moreno, porque ellos le acusan de haber sido el artífice de haber acabado con el correísmo, como del otro lado, quienes se alegran por haber acabado con el correísmo le han mostrado respaldo a Lenín Moreno. Entonces, sin duda alguna ha sido el gran actor. Incluso hubo una lista alguna vez que circuló de quienes están en la lista negra, por decirle, Rosana, de alguna manera, para la venganza del correísmo cuando regrese el correísmo, y está encabezando Lenín Moreno por obvias razones. Entonces, motivos para creer que no haya objetividad en el trato que haga Jorge Glas de la información, existen con absoluta claridad, más allá de mi análisis, es evidente para cualquier ciudadano. Y claro, pero también es importante saber que él sí tiene mucha información de esos procesos contractuales. Yo creo que hay fiscalía
necesitará especialistas y expertos externos para entender cómo se dan esos procesos y encontrar realmente elementos como para perseguir la corrupción. Cerremos con una reflexión, Felipe, sobre la transparencia en la contratación pública, siempre en entredicho, y tenemos el caso Progen. Hoy tenemos también una nueva investigación que se le hace a Selec por contratos de una red eléctrica. Cada día tenemos noticias sobre millones de dólares del Estado puestos, por decirlo menos, en duda en cuanto a su manejo y en cuanto a dónde van a parar. Progen, un contrato de más de 100 millones de dólares en los cuales todos aparecen inocentes y nadie puede explicar claramente, contundentemente a dónde fue ese dinero. ¿Qué pasa con la contratación pública en Ecuador? ¿Qué cambios estructurales se requieren para impedir que empresas públicas, privadas, locales, extranjeras, operen con intermediarios locales sin una supervisión efectiva? Y también cómo afecta este juicio, el de Sinohydro, a la gobernabilidad del país y a la relación entre funciones del Estado. Gustavo, yo creo que la ley que tenemos en el Ecuador, si fuera manejada por ciudadanos finlandeses, funcionaría muy bien. El gran problema somos los ecuatorianos. Yo definitivamente he llegado a esa conclusión. Hay eh, leyes que pueden bien ser usadas para bien del país. El problema es que cada vez que se hace una ley, hay quienes están buscando hacer la trampa para llevarse el dinero. Entonces hay una fiebre de la corrupción, así como hay una fiebre del oro en el país, de la minería. Hay una fiebre también por el narcotráfico y entonces eh, creo que el gran problema que tenemos en esencia es la educación que tenemos, las bases educativas que tenemos en nuestro sistema que han ido moldeándose y modificándose, intentando tener más bien ejercicios más profesionales, pero en realidad lo que sucede en el fondo es que el deterioro de la ética y de la moral entre los ecuatorianos es sin duda alguna lo que está impactando en el ámbito público y también el privado, Gustavo. Recuerde usted, yo en esto insisto, el ámbito público es lo que más se ve porque obviamente son dineros que se manejan a través de terceros, ¿no es cierto? Es el dinero de todos manejado por quienes están en la administración pública en ese momento temporal. Sin embargo, creo que lo que está sucediendo es que esta ética, esta moral que existía hace algunos años y que la vemos claramente en exalcaldes de Cuenca, por ejemplo, por poner un caso, o exgerentes de Tapa, quienes no se han enriquecido personalmente y sí han hecho las obras que necesitaba Cuenca en su momento, incluso haciendo obras que les traía problemas con la ciudadanía, ¿no es cierto? Como alcantarillados en el centro histórico, ese tipo de cosas. Entonces, creo que lo que tenemos como gran problema en el país es la actitud de los ecuatorianos, que muchos solapan la corrupción. Incluso creo que hay un gran problema de riesgo en Cuenca, Gustavo, en donde no tolerábamos la corrupción. Empieza a haber gente que yo he oído ya a dos personas decir: el alcalde roba pero hace obra, cuando le acusan de algún tema de corrupción, cuando sacan algún tema de crítica. Entonces, empezar a justificar lo que antes se justificaba en pueblos de la costa que viven además deprimidos precisamente porque sus alcaldes, sus autoridades han sido extremadamente corruptos y no han invertido el dinero como deben invertir, sino que se han llevado en sacos. Entonces, resulta que no va a haber ley, ni constitución, ni proceso de contratación que pare la corrupción. Lo que necesitamos es justicia independiente para poder evitar la impunidad y aún a pesar de ello, viendo a algunos presos, algunos políticos presos, no paran con el miedo siquiera al hecho de estar presos. Pero creo que debemos volver por una educación más integral y ética para algún día lograr salir de este problema. Hablando de educación, muy penoso, imaginamos que no habrá escapado a su conocimiento lo que sucede con una importante, muy importante entidad educativa aquí, la UDA, justamente, que pone en entredicho temas importantísimos en el país y que se encuentran también como parte de esta enorme crisis, la transparencia y el acceso a la información.
Sin duda es una mala muestra. Las universidades quizás para mí personalmente eran el último, digamos, la última esperanza de muestra de ser un ejemplo, ¿no? Las universidades deberían ser un ejemplo para la sociedad en todo, en transparencia, en democracia. En tolerancia a la crítica, por supuesto. Si la universidad es el centro del pensamiento y de la crítica, y que esto pase en una universidad que además ha tomado un prestigio más importante en los últimos años, como es la Universidad de la SUAY, es penoso para la sociedad cuencana, porque las universidades tienen sentido en la sociedad. Entonces, cuando tenemos este tipo de accionares, nos preguntamos qué es lo que está pasando. En lugar de ser un referente, de ser un ejemplo para la sociedad, las universidades están más bien contagiándose de estos males de la política general, de la política nacional y local, con este tipo de acciones que lo único que hacen es preocupar más y lejos de transparentar los procesos, porque la UDA está cerca de un proceso electoral, lejos de transparentar, obscurecen más. Recuerde usted lo que le pasó en la elección del rectorado de la Universidad de Cuenca, que se dio recién a inicios de este año, que los jóvenes y los docentes reaccionaron en contra justamente de los intentos de la administración saliente de hacer ajustes para tratar de controlar el proceso Pero electoral. eso, contrastando con lo de la UDA, ha quedado como un juego, una travesura de niño. Sin duda, aunque ya viendo en detalle, Gustavo, sí era un tema realmente intolerante. La universidad tiene que ser el centro del pensamiento y de la crítica, y quien asuma tareas de administración de las universidades tiene que estar dispuesto a eso, y además, sobre todo, a abrir los debates, no a pensar que tiene la última palabra e intentar imponer las cosas. Un pequeño poder en la universidad están peleándose de esta manera, ¿no? Hay que ser transparentes, democráticos, y si gana el otro, pues que gane en buena lid. Pero esto está muy lejos de lo que vivíamos hace unos 20 años. Espero, Gustavo, honestamente, que podamos ir recuperando esa ética pública, Sí, y apelo que en mucho buena a la medida ha educación. diferenciado a Cuenca del resto del país, sin que aquí tengamos tampoco ningún nivel perfecto, pero han habido distancias. Distancias muy grandes, muy importantes, y por eso tenemos una buena calidad de vida en Cuenca, porque la mayoría de los recursos se han invertido adecuadamente, porque no es un tema solamente de que se lleven los recursos, sino también de qué tipo de obras se hacen, Gustavo. O sea, cómo se piensa la política pública, qué realmente es relevante. ¿Es importante hacer un parque con $3 millones, o ese mismo parque se podía tener rehabilitado con solamente la inversión de $1 millón? Porque al final, Gustavo, todos tenemos que pagar ese dinero, no es el dinero del alcalde, es el dinero de Bien. todos los cuencanos que pagamos en el predio urbano, en Queremos distintos. agradecer mucho, Felipe, el tiempo se nos ha agotado. Con gusto, Gustavo, un buen día. Declaraciones del licenciado Felipe Abril, ex viceministro de Gobierno, un experto en políticas públicas.